tradición oral y el género narrativo. Dentro de nuestro lenguaje tenemos una herramienta muy útil y que gracias a ella hemos podido desarrollarlo. Se trata de la tradición oral. Vamos a ver algunos aspectos importantes en cuanto a la tradición oral y en este caso el género narrativo. Cuando hablamos del género narrativo, estamos hablando de aquella palabra que proviene del verbo narrar, es decir, contar una historia. Contamos una historia, relatamos un suceso, un hecho, haciendo uso de esta herramienta, de la narración. Y es muy útil. Gracias a ella nosotros podemos tener conocimiento de la historia de la humanidad, de muchos sucesos en el pasado que han pasado de una generación a otra a través de la tradición oral y la narración. Entonces, en síntesis, narrativo o la narrativa proviene del verbo narrar, que significa contar una historia. ¿A cuántos de nosotros nos han contado una historia? Nuestros padres desde muy pequeños nos contaban relatos, cuentos, anécdotas, los sucesos bíblicos, en fin, en cada uno de ellos se ha hecho uso de esta herramienta como es la narración. Un aspecto para resaltar de ella es que el género narrativo reúne todas aquellas obras literarias que cuentan la historia de unos personajes. Cuentan la historia que están experimentando unos personajes en determinado espacio y tiempo. Vamos a ver cuáles son las características del género narrativo. El primero de ellos es que menciona hechos reales y ficticios, y eso lo sabemos. Cuando leemos un cuento, cuando leemos una novela, cuando leemos una narración o cuando lo escuchamos. Se tratan de hechos reales, pudieron haber pasado, o sencillamente eventos ficticios. Otra característica, en la narración es el narrador quien cuenta la acción. Había una vez, en cierto país muy lejano, comienza el narrador. Él es quien refiere los sucesos de esa historia, de ese relato. También el género narrativo describe lugares y personajes. En un país muy lejano, donde se cultivaban uvas, en un lugar, en una montaña, el narrador comienza a describir esos lugares, ese lugar y también los personajes, cómo eran, cómo vivían, cómo vestían, qué comían. El narrador describe, puede detallar mucho los lugares y personajes y eso es lo agradable. Cuando uno toma un libro y empieza a leer, encuentra que el narrador describe con minuciosamente los detalles del espacio, del lugar, de los personajes, cómo eran, y en la mente de nosotros, los lectores o los escuchas, se va creando esa imagen que el narrador está diciendo, está formando, está describiendo. Algunas veces el narrador introduce la voz de los personajes por medio del diálogo. Es él quien se mete dentro del personaje y nos representa esa voz. ¿Cuáles son los elementos de una narración? Veamos. En primer lugar tenemos el narrador. El narrador, como ya lo hemos dicho, es el que narra la acción. Puede hacerlo en primera persona, en segunda o tercera, o en número singular o plural. Un ejemplo de un relato narrado en primera persona. El narrador puede decir así: me encontraba sentado a la orilla del río leyendo un libro cuando de repente escuché detrás de mí un ruido extraño.
Él no nos está diciendo de que le pasó a otra persona, sino a él mismo. Ese es un ejemplo de una narración en primer lugar. El narrador se mete en la historia. Otros elementos de la narrativa, del género narrativo. Encontramos en ellos, también los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Son seres que están presentes en el mundo de la narración literaria. Ellos desarrollan la acción de la trama. En sí, son los protagonistas, son los actores del relato. Otro elemento, vemos aquí el tiempo. Porque dentro de un relato, dentro de una narración, encontramos que se nos habla de tiempo. Es el lapso o la duración en la que sucede la historia. Un relato puede eh, haber ocupado dentro de la narración una hora, unos minutos, un día. Como también hay narraciones que nos describen y nos hablan de un tiempo muy largo, de años, de siglos, en fin. Entonces, cuando en la narrativa estamos hablando del tiempo, estamos hablando de la duración en la que sucede la historia. Otro elemento muy importante es el espacio. En el espacio corresponde al lugar o lugares donde se desarrollan los acontecimientos. Se suele utilizar la descripción para darlos a conocer. Y aquí el espacio pueden ser también ficticios, pueden ser reales. Entonces, cuando estamos leyendo una historia, un libro, entonces vemos que el narrador nos describe el lugar, los árboles, la montaña, el río, los planetas, las estrellas, si se trata de una narración ficticia, dentro de un lugar, dentro de una casa, en una habitación, en fin. Ese es el ambiente, el espacio que nos describe el narrador en su relato. Dentro del género narrativo encontramos unos subgéneros, que son los que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son esos subgéneros narrativos? Porque la narración se puede manifestar en diversas formas. Vamos a ver cuáles son ellos. En primer lugar, encontramos los cantares de gesta. ¿Qué son los cantares de gesta? Mira, son son historias que cuentan hazañas realizadas por los caballeros en la Edad Media. Así que cuando leemos un libro como, por ejemplo, El Cantar del Miocid, vamos a encontrar que dentro de esa narración los personajes son caballeros de la Edad Media, con armaduras, con lanzas, con espadas, en caballos, nos hablan de castillos, nos hablan de reinas, de princesas, de condes, de reyes. Esos son cantares de gesta, son narraciones, pero se caracterizan porque se caracterizan por ello, por el espacio, por el ambiente, por los personajes, y a ellos se les conoce entonces como cantares de gesta. Otro subgénero del género narrativo, la crónica. ¿Qué es la crónica? Bien, mayormente utilizada en los medios de comunicación escritos, también audiovisuales. Se trata de eventos o noticias que acontecieron en la realidad, pero utilizando un lenguaje poético. Esa es una crónica, es la narración de un evento, de algo que pasó, ¿sí? Pero utiliza un lenguaje poético y es más que todo de tipo periodístico, informativo. Otro subgénero, el cuento. Ah, qué agradable es escuchar un cuento, un buen cuento. ¿Cuáles son las características de él? ¿Cuál es la característica? Es una narración breve. El cuento es una narración breve de hechos imaginarios. Ah, recuerdo cuando mi papá me contaba cuentos y a veces para dormir, a veces para pasar ciertos momentos en la noche. Nos contaba cuentos, nos relataba esos cuentos que tenían al fin una enseñanza o una lección. En la mayor parte nos
brindan momentos de risa. Otro subgénero del género narrativo, la épica o epopeya. Vamos a ver qué es la épica o la epopeya. Consiste en la narración extensa de hazañas consideradas trascendentales para un pueblo en torno a la figura de sus dioses o sus héroes. Entonces es una narración como extensa, muy larga, una epopeya. Y se me viene a la mente un ejemplo, la historia de la Ilíada de Homero. Es una narración muy larga, es un libro muy largo que cuenta la historia, las hazañas, las proezas de los dioses, de los héroes en Grecia. Esas son entonces las épicas y o epopeyas. Otro subgénero, la fábula, muy conocida por nosotros. La fábula es un relato protagonizado por animales que asumen características humanas. Vemos el conejo que habla. Allí en la fábula encontramos a la tortuga que habla, que piensa, que actúan como si fuesen seres humanos. Esas son las características de la fábula. Siempre contienen una moraleja, una enseñanza, algo para que nosotros aprendamos. Y bueno, aquí tengo en la imagen la ilustración de la fábula de la liebre y la tortuga. La liebre se descuidó, se confió y lentamente, persistentemente, la tortuga llegó a la meta, obteniendo así ganando así entonces la competencia. Otro subgénero es la leyenda, muy usada o muy manifestada aquí en Colombia. La leyenda es un relato que narra hechos sobrenaturales, raros, extraños, mágicos, pero que son presentados como si realmente hubieran ocurrido. Por ejemplo, la leyenda del hombre lobo. Y en cada cultura alrededor del mundo vamos a encontrar leyendas que hablan acerca del origen, del universo, de la tierra, de la creación de los mares, de las montañas, en fin. Son entonces relatos sobrenaturales, ficticios, pero que se presentan y se narran como si fuesen ocurrido en verdad, como si hubiesen ocurrido realmente. Otro subgénero es el mito, también muy manifestado, expresado aquí en Colombia, en nuestro país. El mito es una narración de hechos imaginarios, protagonizada generalmente por dioses o héroes y que se divulga de forma oral. Entonces también el mito recurre a la imaginación para narrarnos unas proezas, unas luchas, unas actuaciones heroicas de ciertos personajes, principalmente por dioses. En la narrativa griega podemos encontrar muy manifestado esto. Por ejemplo, los mitos de sus dioses, de los dioses griegos, de Zeus, de Atenas. Muy bien. La novela es otro de los subgéneros de la narrativa. La novela es la creación literaria, es una creación literaria extensa que narra en prosa, a manera de versos, sucesos reales o ficticios y que tiene como finalidad provocar en los lectores sentimientos y reflexiones. Y coloco aquí, en este caso, la ilustración de la portada de la novela María, escrita por Jorge Isaac. Es una novela muy importante dentro de la literatura colombiana y que despierta eso, como lo vemos en la definición de la novela, sentimientos, produce nostalgia, lloramos a veces con su lectura. Esa es la esencia o esa es la intención de la novela, despertar en nosotros quienes leemos
sentimientos, emociones, reflexiones, en fin. Vamos entonces ahora a socializar lo que es la tradición oral. ¿Qué es la tradición oral? Es la forma de transmitir la cultura. Mira, transmitir, entregar, impartir, dar, pasar la cultura, la experiencia y las tradiciones de una sociedad por medio de relatos, cantos, oraciones, leyendas, fábulas, conjuros, mitos, etcétera. ¿Utilizando qué cosa? La palabra hablada. Esa es la tradición oral. ¿Por qué sabemos muchas cosas del pasado? Porque nos enteramos de lo que sucedió muchos siglos atrás, en los tiempos bíblicos, por ejemplo, gracias a la tradición oral. Sin este recurso, nosotros desconociéramos hoy en día muchos de los sucesos de la historia de la humanidad. Entonces, la tradición oral, la palabra hablada, se convierte en un elemento muy importante para transmitir eso, información, conocimiento. Una mamá sabe cocinar muy bien y le enseñó a su hija a cocinar eh, a través del ejemplo, de la práctica, pero también a través de las palabras. Mira, tienes que hacer esto. Los abuelos le contaban a sus nietos, a sus hijos, cómo era que se hacía para cazar, cómo se hacía, en fin, tantas cosas, todo el conocimiento en general, las tradiciones, las experiencias, todo, cuando no existía la escritura, cuando no existían los medios de comunicación, cuando no existían las redes sociales, ni nada de esto, la tradición oral, la palabra hablada era la manera, era la herramienta de pasar de una generación a otra todos los conocimientos, todos los saberes. Y bueno, hoy ha llegado a nosotros eso, esa información, que es vital para nuestra existencia hoy en día. Ahora, hoy en día tenemos la oportunidad, gracias al desarrollo tecnológico, de la informática, de la computación, tenemos la oportunidad de transmitir a las siguientes generaciones a través de la escritura, pero también inclusive hoy transmitimos por medio de la palabra hablada a nuestros hijos, a nuestros nietos, a otras personas determinada información que con el tiempo va a cruzar las fronteras del tiempo, va a trascender y llegará a otras generaciones. Entonces, la tradición oral, la palabra hablada, se constituye en una herramienta muy importante dentro de nuestro lenguaje y que tenemos que valorarla. El conocimiento pasa de generación en generación, pues tiene la función de conservar la cultura a pesar del paso del tiempo. Y se viene a mi mente a Moisés, un personaje bíblico. Él recibió de parte de Dios la revelación, el mensaje, la información que Dios deseaba que nosotros tuviésemos. Moisés no la escribió, Moisés la transmitió al pueblo de manera oral. Y así todos los profetas, todos los escritores de la Biblia, la mayoría recibieron de parte de Dios la revelación y ellos fueron al pueblo, le contaron, le relataron, le narraron a sus hijos, a sus nietos, al pueblo en general, y esa información, ese conocimiento pasó a otra generación y así sucesivamente. Y sorpresa, hoy en día tenemos esa misma palabra, hoy en día tenemos ese mismo mensaje. Gracias en primer lugar a la tradición oral y bueno, gracias también a la escritura. Esa entonces es la descripción de lo que es la tradición oral. Y bueno, aquí está el ejemplo que les colocaba, el ejemplo bíblico. Aquí vemos a Abraham en este caso, relatándole a su hijo. ¿Quién sabe cuántas cosas le estaría contando? Y su hijo allí estaba recibiendo esa información que le sirvió para su momento, para su tiempo, y que también le pudo contar a sus hijos, a sus hijos. La revelación entonces ha llegado a nosotros no como un conjunto de papeles, sino por el testimonio de los testigos que oyeron, vieron, tocaron a Dios. Bien, entonces finalizamos de esta manera el tema de la tradición oral y el género narrativo.